Ahí está. Buenas Ahí tardes Sabina, a todos. ¿Se perfecto. escucha bien? ¿Se escucha bien? Gracias. Fantástico. Perfecto. ¿Qué tal, Sabina? Buenas tardes a todos. Un gusto poder Buenas estar tardes. con todos ustedes y especialmente Graciela, con los cuales nos une muchos años de trabajo en conjunto. Pero principalmente con la gente joven que veo que está trabajando muy fuertemente y en temas muy arduos, muy áridos, como los que hoy se trataron. De manera tal de que le voy a dar el lugar básicamente a mi coordinadora, Sabina Herr, que creo que merece toda la coordinación de todo este panel, y realmente agradecer a Alex y Agustina como secretarios porque han trabajado muchísimo para que las cosas salgan bien. Y yo creo que van a salir bien. Y principalmente algo que nos estamos olvidando. Shana Tova, aquellos que son de la comunidad judía, realmente felicidades en este año nuevo judío. Así que, Sabina, todo para vos. Gracias, Jorge. Gracias por la presentación. La verdad que es un honor estar. Gracias, Graciela, por la invitación y a todo el equipo de CDIGEA. Bueno, hoy nos toca presentar casos clínicos y otros trabajos con mis colegas. Vamos a darle la bienvenida a Alex, Alejandro Roskiewicz y Agustina Galarza. Ambos son médicos del Hospital de Clínicas carreristas, en realidad de la concurrencia. Agustín es concurrente de dermatología de primer año y Alejandro está haciendo la carrera de dermatología también, pero en segundo año. Así que les vamos a dar la bienvenida a ellos para que presenten a nuestros oradores hoy. Vamos a dar comienzo entonces. Te pido, Agustina, comiences con quien continúa. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a mí me toca presentar a la primer doctora que va a presentar, que se llama Elena Vidaurri de la Cruz. Ella es pediatra, dermatóloga pediátrica, cirujana dermatóloga y oncodermatóloga del Hospital de México, Dr. Eduardo Liceaga. La doctora va a presentar el tema de enfermedad de Darier y la pregunta que se hace con respecto al tema es si solo afecta a la piel. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la doctora Mansur y a todo su equipo por este extraordinario congreso de genodermatología. Muchas gracias por la invitación, Grace. Y voy a compartirles mi pantalla para presentarles un caso de enfermedad de Darier. Me parece que ahí ya la pueden ver. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues la enfermedad de Darier es un padecimiento poco común. A ver, grande. Ya. Y vamos a hablar de mi paciente. Es una femenina de 31 años, profesora, sin antecedentes de importancia, ni familiares, ni de enfermedad actual. A la exploración en su primera consulta tiene obesidad con un índice de masa corporal de 33 y se presenta con una dermatosis diseminada a todos los segmentos que afecta la frente, el cuello, las axilas, el dorso de los antebrazos y las manos, pápulas del color de la piel y algunas hipopigmentadas de 2 a 3 milímetros de diámetro en esas topografías y escama fina. A la dermatoscopía tiene en la frente algunos vasos en tirabuzón y toda esta dermatosis empezó unos 6 meses antes de que acudiera a consulta. Le tomamos una biopsia que les voy a enseñar en un momento más, que tiene pocos hallazgos con escasos cuerpos redondos y mínimas hendiduras suprabasales. Este es mi paciente a su llegada conmigo. Tiene aquí estas pápulas del color de la piel, algunas eritematosas con desprendimiento de las capas más superficiales, con exulceraciones muy pequeñas, algunas otras lesiones igual de tipo papular, color de la piel o café más oscuro, algunas con erosiones muy superficiales
y estas mismas pápulas sin erosión en el dorso de los antebrazos y las manos. Tenía además un poco de alopecia frontoparieto-temporal, que había iniciado más o menos al mismo tiempo con un patrón androgenético. Entonces le tomamos una biopsia de una de las lesiones del cuello y podemos ver que los hallazgos son muy discretos. Vemos aquí tanto queratinocitos necróticos como estos granos, que son estas lesiones como de paraqueratosis, que pueden estar coincidentes con un folículo pilosebáceo. Y de manera muy, muy discreta se pueden observar algunas hendiduras suprabasales. ¿Por qué el fenotipo es tan discreto en la histología y tan rico en la clínica? Bueno, pues es posible que haya dependido del sitio de la biopsia, pero traté de tomar de una lesión muy representativa, de manera que hubiera claridad en los hallazgos histopatológicos. Aquí podemos ver en este acercamiento estos queratinocitos necróticos y estos mismos granos en paraqueratosis. Y además esta papilomatosis muy importante. Le diagnosticamos entonces enfermedad de Darier. Sí hay manera de hacer la secuenciación de manera privada, pero tiene un costo muy alto, entonces esta paciente no pudo realizarse esta secuenciación para que tuviéramos la mutación perfectamente determinada. Le dejamos tratamiento con una crema con urea en las áreas extensoras y la dejamos con isotretinoína al inicio con 40 miligramos semanales y aumento progresivo de la dosis. Actualmente está con 180 miligramos por semana. Para su alopecia frontoparietal, que diagnosticamos como alopecia androgenética, finasterida 1.25 miligramos al día, crema emoliente, gotas oftálmicas emolientes, y se le envió a consejería reproductiva porque ella desconoce hasta antes de esta consulta que es portadora de una enfermedad autosómica dominante, ella desea tener hijos y esto requiere consejería reproductiva. Entonces, estas son sus fotos iniciales y estas son sus fotos de seguimiento a 3 años en tratamiento con isotretinoína y con finasterida, y vemos cómo ha tenido mejoría clínica de las lesiones, tiene repoblación en estas áreas frontoparietales, las lesiones ya no le dan tanta comezón, ya no son tan incómodas ni en las extremidades ni en el cuello. Entonces, la enfermedad de Darier se la describieron Darier y White en 1889. Es un padecimiento autosómico dominante que se debe a afección del gen ATP2A2, que es una ATPasa dependiente de calcio, propia del retículo sarcoplásmico. Y su fisiopatogenia genética se describió en 1999, es decir, 110 años después de su descripción clínica. Este gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma 12, en el locus 23 hasta el 24.1, particularmente en los loci D12, S, 78 y 79. Afecta a una de cada 30.000 a 100.000 personas, es decir, cumple con la definición de enfermedad rara, que es de 1 en 5.000 personas. Se han descrito cerca de 270 mutaciones puntuales y no necesariamente tienen relación con la evolución clínica. 63% de ellas son mutaciones sin sentido, de lesiones o inserciones, y 37% tienen splicing aberrante o codones de terminación prematura. Los desmosomas, que son las estructuras que unen un queratinocito con el otro, requieren calcio para el funcionamiento adecuado de las cadeninas integrales. Entonces, esta deficiencia de la ATPasa dependiente de calcio del retículo sarcoplásmico lo que hace es producir un plegamiento anormal de proteínas que se van acumulando en el retículo sarcoplásmico y que eventualmente conducen a apoptosis de estas células. Esto tiene efectos no solamente en la piel, sino en otros órganos, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces vemos cómo se inhibe este flujo de calcio cuando está afectado este gen. Hay proteínas con un plegamiento anormal, lo que conduce a estrés del retículo endoplásmico y a una respuesta que se llama de proteína no plegada. Y esto eventualmente desencadena activación de los genes propios de la apoptosis. En otras áreas de la célula hay una mayor proporción de esfingosina y ceramida comparada con la proporción de esfingosina 1-fosfato, y esto es lo que conduce a apoptosis. Cabe señalar que la esfingosina 1-fosfato es una molécula que está teniendo muchos análisis puntuales recientemente, porque hay algunos medicamentos que se pueden utilizar en dermatitis atópica que están teniendo como blanco la esfingosina 1-fosfato, tanto vía oral como tópicos, y que están en fase 2 y fase 3 para poderse liberar como medicamentos de uso sistémico o tópico para la dermatitis atópica.
Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Darier incluyen las pápulas hiperqueratósicas en las áreas seborreicas, pueden tener un aspecto oleoso, tienen cierto grado de insuficiencia cutánea y por lo tanto alto riesgo de infecciones como erupción varioliforme de Kaposi. También pueden tener eritroniquia estriada y muescas distales en las uñas en D, pápulas en las mucosas, incluso con leuconiquia, y lo habitual es que empiece en la adolescencia y la adultez. Empeora con la exposición a radiación ultravioleta, las infecciones, el calor y la fricción. Pero también se sabe que esta misma ATPasa puede participar del tránsito de insulina en las células beta. Las células beta son altamente sensibles a la carga proteica en el retículo endoplásmico en razón de la demanda de insulina, y los pacientes con enfermedad de Darier tienen un 74% de riesgo incrementado de diabetes mellitus tipo 1 en la adolescencia, pero no de diabetes mellitus tipo 2. Además de esto, tienen un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, sobre todo las mujeres, y mayor riesgo de enfermedad psiquiátrica, que se pensaba hasta hace poco que podía tener factores genéticos, ambientales, o bien de tener una enfermedad crónica con una respuesta difícil. Sin embargo, se ha averiguado recientemente que esta misma ATPasa funciona de manera asociada con este receptor P2X7, cuya activación estimula la liberación del glutamato y por lo tanto hay un mayor almacenamiento de estas proteínas con plegamiento anormal, lo que produce especies reactivas de oxígeno y neuroinflamación. Entonces, es posible que estos trastornos psiquiátricos neurológicos de los pacientes con enfermedad de Darier no solo se deban a circunstancias ambientales o a ser portadores de una enfermedad crónica, sino a este proceso de neuroinflamación y de liberación de especies reactivas de oxígeno de manera continua en la microglía y en las neuronas. Se postula que los mecanismos de muerte celular en Darier en diferentes células incluyen esta respuesta a proteínas no plegadas, esta disminución de la expresión de esfingosina 1, este aumento de la expresión del receptor P2X7 y un estado hiperdopaminérgico, lo que puede conducir a estos trastornos en la esfera psicocerebral y por lo tanto explicar un mayor riesgo de esquizofrenia, de trastorno bipolar, de epilepsia, etc. ¿Qué se debe hacer con un paciente que se sospecha que tiene enfermedad de Darier? Bueno, lo primero es corroborarlo de manera histológica. Por supuesto, si es posible hacer la secuenciación, se podría hacer de manera que tengamos la mutación específica a mano. Instruir sobre evitar los factores desencadenantes, incluyendo algunos medicamentos como litio, instruir sobre el uso de emolientes, de fotoprotección y tratar de evitar las infecciones porque particularmente las infecciones tipo herpes pueden extenderse y ocasionar una amenaza a la vida como la erupción varioliforme de Kaposi. Si nuestro paciente tiene enfermedad de Darier localizada porque tiene pérdida de la heterocigosidad, el tratamiento debe ser tópico y hay diferentes alternativas, desde retinoides, 5-FU, esteroides, tacalcitol y tacrolimus. Sin embargo, si tiene enfermedad diseminada, hasta ahora en esta revisión sistemática, se sugiere retinoides orales. Con nuestra paciente, dado que no tenemos etretinato ni esitretina en México, iniciamos con isotretinoína, con su evaluación de riesgo teratogénico. Entonces, aunque esta paciente está en edad reproductiva y quisiera tener hijos, le explicamos con claridad que los retinoides son teratogénicos y que no es conveniente que se embarace, además de explicarle que su enfermedad es autosómica dominante y que corre el riesgo en cada embarazo de tener un hijo afectado del 50%. Si no hay suficiente respuesta con los retinoides orales, entonces se sugiere doxiciclina, ciclosporina, se sugiere además utilizar anticonceptivos orales y administración de algunos ácidos grasos como omega 3. Si no hubiera suficiente efecto, si la enfermedad es localizada, se puede proponer extirpación de las áreas afectadas, destrucción de las áreas afectadas con dermoabrasión o con electrocirugía, láser, aplicación de toxina botulínica, sobre todo en los pliegues axilares, porque la sudoración puede empeorar importantemente la sintomatología de la enfermedad de Darier, terapia fotodinámica que no tenemos en México y radiación con haz de electrones. Nuestra paciente está en seguimiento y en este momento está próxima a tener asesoría reproductiva para evaluar su riesgo y la posibilidad de tener fertilización in vitro en el futuro.
Y voy a concluir con un anuncio. Tendremos en noviembre de este año en la Ciudad de México el 9º Congreso Latinoamericano de Dermatología Pediátrica y el 13º Congreso Nacional de Dermatología Pediátrica, organizado por el Colegio Mexicano de Dermatología y la Sociedad Latinoamericana de Dermatología. Nos encantará que nos acompañen. Muchísimas gracias por su atención. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Vidaurri. En honor al tiempo vamos a continuar con la siguiente disertación. Lo que les pedimos es que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor escríbanla en el chat y vamos a tratar de responderla al final de la sesión. Les agradecemos ante todo por acompañarnos hasta esta hora todos. Sí, Hola. Graciela. No, un segundo, no. A lo mejor como ya estuvieron esperando mucho y ellos se tienen que ir, si alguien tiene alguna pregunta para Elena y Perfecto. me parece porque es como que si no van a tener que esperar mucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo para ella? Realmente muy interesante, ¿no? Esos son los pacientes que te hacen doler la cabeza, ¿no? Los Darier. Acá también tuvimos bastante y sí, es la lucha de la citretid, de la forma crónica. Algunos lo tienen asumido y dicen no quiero tratarme, ¿no? Es difícil. Doctora, una pregunta. ¿Ha tenido algún efecto adverso con la isotretinoína en tiempo tan prolongado? Gracias por la pregunta, doctora Sabina. Gracias, Grace. Hasta ahora no ha tenido efectos adversos ni en los lípidos ni en daño hepático, pero un asunto importante es que el tiempo prolongado de uso de retinoides puede causar osificación de los ligamentos. Entonces, esta paciente requiere seguimiento por cardiología. Hasta el momento no ha tenido ningún síntoma. Tampoco tiene síntomas neurológicos ni psiquiátricos, pero es un asunto del que debemos estar pendientes. Y eventualmente habrá que enviarla a fisioterapia y rehabilitación en este momento como guía anticipatoria de los efectos indeseables que puede tener el uso de retinoides, pero hasta este momento no ha tenido lesiones. Perfecto, muchísimas gracias. En mi experiencia simplemente agregar que básicamente está dividido clínicamente el Darier en diferentes formas, el acto hemorrágico, y en este caso sería la forma similar neo tipo de queratoma verrucoso, que responde mucho mejor inclusive que a la isotretinoína. Entonces es muy importante justamente para los dermatólogos jóvenes que muchas veces confunden y siguen creyendo que esto puede ser un acné y viene siendo tratado y sin respuesta. Quizás eso sea también muy interesante. Y tuvimos un caso con poliquistosis renal asociado, que en realidad no sé si fue fortuita, pero fue pensando fortuita. Bueno, adelante. Perdón, pero hay una pregunta acá. Sí. Preguntan cuánto tiempo se utiliza la isotretinoína y a qué dosis, y en caso de la doxiciclina, ¿por cuánto tiempo es aconsejable su uso? La isotretinoína, como en muchas enfermedades crónicas y sobre todo en las genodermatosis, en realidad usamos lo que tenemos a mano y lo que más o menos podría ofrecernos algunos mecanismos de resolución, pero no hay claridad sobre cuál es el efecto puntual de los retinoides para la mejoría clínica. No se ha estudiado si hay una mejoría en la activación de estos genes de la TPasa o de los otros genes que podrían participar de otros mecanismos fisiopatogénicos. Entonces, igual que se da para ictiosis congénitas, en realidad el tratamiento con retinoide es crónico. Y la dosis que se da es a respuesta. Con esta paciente empezamos con 20 miligramos, 40 miligramos semanales, considerando que lo va a recibir durante mucho tiempo. Entonces, hemos ido ajustando la dosis de acuerdo con la respuesta que tiene. Estábamos hasta hace poco con 100 miligramos semanales y estaba bien, y hemos decidido aumentar la dosis por falta de respuesta. Estaba teniendo ya más lesiones, más prurito, por lo tanto hay que ajustar el tratamiento. Y con las tetraciclinas, más bien tendría que ser por pulsos cuando los síntomas son muy intensos. Las tetraciclinas pueden tener mecanismos antiinflamatorios y mecanismos de estimulación de otros genes que pueden compensar algunas funciones celulares, pero no se pueden dar de manera prolongada por el riesgo de enfermedad autoinmune asociada y de daño hepático crónico. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna otra pregunta? En el chat ninguna más. Sigamos, Sabina. ¿Cómo? Sigamos. Perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias, Elena. Vamos entonces a presentar a la siguiente panelista.
Profesora doctora Anelisa Kisewski-Bau es especialista en dermatología de la Sociedad Brasilera de Dermatología y Pediatría, profesora de dermatología de la Universidad de Ciencias de la Salud de Porto Alegre y dermatóloga pediátrica de la Santa Casa de la Misericordia de Porto Alegre. Bienvenido, doctora, muchas gracias. Y va a presentar el caso clínico síndrome de Olmsted tratado con erlotinib. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, pues a felicitar a Graciela por el congreso que estuvo buenísimo. No tenemos mañana todavía, ¿no? Pero Sí, muy, tenemos muy mañana. buenas charlas y creo que todos ahí, a todos les gustó. Me Les alegro. voy a intentar compartir mi presentación. Déjame ver. Si se escucha bien, ¿se puede ver la tela? Sí, Sí, perfecto. Sí, bueno, entonces es un caso de una niña con síndrome de OMS. Yo creo que lo más importante es que esto es un reto para el tratamiento. Es muy, muy difícil el manejo. Creo que ya hablamos un poco, ya fue hablado hoy, ¿no? De paquionigia congénita. Creo que eso para la terapéutica es muy similar, el foco para el tratamiento del dolor, de la hiperkeratosis y en este caso también del prurito. Bueno, declaro no tener conflictos de interés. Es entonces una niña de 3 años que acudió a la consulta sin antecedentes perinatales de importancia, con una hiperkeratosis plantar focal, que empezó a los 2 años de edad y que estaba empeorando en los últimos meses, y por eso la mamá trajo a la consulta. Dijo que empezó la hiperkeratosis alrededor de los 2 años, ¿sí? Tenía 2 biopsias ahí con hallazgos de hiperkeratosis, acantosis, papilomatosis, lo que era sugestivo de queratodermia. Y en este momento empezamos tratamiento con crema de tretinoína, 0.1%, con una duración de alrededor de 10 meses. Entonces, la foto al llegar a la consulta, que ya se veía estas placas con hiperkeratosis en áreas de apoyo. De hecho, aquí pensamos que pudiera ser una paquioniquia congénita. Y bueno, aún utilizando la crema con tretinoína a 10 meses de tratamiento, así estuvo, empeoró, ¿no? Con más hiperkeratosis, todavía más. Y bueno, con el empeoramiento, progresivo de la hiperkeratosis, entonces empezamos el tratamiento con acitretina. La dosis inicial fue de 0.5 miligramos kilo día, pero llegamos hasta 0.8, así tratando de quedar lo mejor posible el control de la keratodermia, de las placas. Y también utilizamos queratolíticos tópicos con crema de urea de 30% y ácido salicílico a 3%. Y con todo eso, la respuesta aún parcial. ¿Ah? Mantuvo entonces la acitetrina, perdón, de 3 años hasta los 11 años de edad. Aquí tenemos fotos de la niña con 4 años. A los 4 años se ve que todavía sigue aún con la acitretina, con la hiperkeratosis. Aquí también tenía lesiones en las palmas. Aquí con 4 años, 6 meses, se ve todavía sigue en tratamiento con acitretina, todavía con las placas, pero un poco mejor que el anterior. Aquí en las manos. Bueno, hicimos el análisis genético, el estudio, y si encontramos una mutación missense en el gen de TRPV3, el codo 568, y junto con la clínica de queratodermia palmoplantar, descamación periorificial, tenía en el conducto auditivo, entonces hicimos el diagnóstico de síndrome de Olmsted. A los 7 años, esta niña tuvo surgimiento de pelos pubianos y axilares y ahí fue valorada por un endocrinólogo. Tenía estatura baja entre el percentil 5 y 10.
Y X de los huesos mostraba aceleración de la edad ósea con más de 20 meses en relación al promedio de la edad. Y bueno, el endocrinólogo hizo un diagnóstico de hiperplasia adrenal congénita no clásica con pruebas de las hormonas y recibió entonces tratamiento con dexametasona por un periodo de 1 año. Con eso, a los 11 años, bueno, tenía una estatura de 1,25 m, que era baja, peso también bajo, ¿no? Un retardo aquí. Y el endocrinólogo sugirió suspender la cetritina porque, para ver si podía crecer un poco. Que sabemos que aún el retinoide también influencia para que no se pueda crecer mucho, ¿no? Quedó 1 año y medio entonces sin retinoide, sin la cetritina. Y durante este periodo, pues empeoró muchísimo las lesiones, empeoraron de las manos, de los pies, y surgió lo que ya está muy clásico descrito, sobre todo en adulto, que es el dolor. Y ahí la niña ya no podía más caminar, ya no caminaba, y dolor y prurito, y ya no tenía dificultades para dormir también en el sueño. Y aquí está la foto ya en este período sin acetritina. Y ya aquí la queratodermia ya no estaba más focal, sino afectando prácticamente toda la planta. Bueno, a los 12 años y 9 meses, entonces tenía la estatura de 29 centímetros, con crecimiento de 4 centímetros, esto entonces ya aquí sin la acetritina. Y decidimos empezar entonces, porque no podíamos retornar a cetritina, no había que hacer. Salió un artículo reciente, ¿no?, que los voy a enseñar un rato, y este artículo en 2020 hablaba de que había buena respuesta este medicamento, el Lotinib, y entonces, bueno, hablamos con los papás y decidimos empezar. Y bueno, sí hubo una mejora bastante importante de las lesiones, pero sobre todo en el dolor y el prurito. Como 2 semanas ella ya empezó a caminar. Empezó el medicamento y en 2 semanas empezó a caminar. Entonces fue muy dramática la respuesta a lo que sea disminución del prurito y del dolor. Hicimos exámenes pré-tratamiento y controles también a cada 3 meses y todos estaban bien. O sea, no hubo ninguna alteración de los estudios de hepáticos, de electrolitos, renal, todo bien, hemograma. En este periodo que estaba en uso de Lotinib, todavía sigue, ¿no?, en uso, desarrolló acné, es una acné leve que respondió a peróxido de benzoílo. Hubo una alopecia difusa que también respondió a minoxidil tópico, 5%. Hubo un episodio de infección urinaria que se trató con cefalexina y se quitó bien. Y una mucocelia en la mucosa oral que se hizo exárea cirúrgica. Aquí la niña 2 meses después de empezar el Lotinib. Y entonces en este año, 2023, con 14 años y medio, consiguió crecer más 5 centímetros en total. Después que suspendió acetritina, creció 9 centímetros. Todavía no estaba en la pubertad, entonces el endocrinólogo empezó el estrógeno para ella. Y nosotros ajustamos el Lotinib para la dosis de 2,3 miligramos kilo día, de 12 en 12 horas, que da un comprimido y medio de 25 miligramos. Aquí está la niña, todavía sigue con la hiperceratosis, pero la calidad de vida mucho mejor y caminando. Entonces, síndrome de OMS es una genodermatosis rara, autosómica dominante, que se manifiesta con queratodermia palmoplantar dolorosa y mutilante, y hiperkeratosis periorificial, en la mayoría de los casos. Resultan en mutaciones del gen TRPV3, pero en otros 2 genes también se ha descrito, el PERP y el MBTPS2, más frecuentemente asociada a mutaciones del receptor TRVP3, y con la mutación hay una ganancia de función de este receptor, de este canal de TRVP3,
que forma um complexo de sinalização com o fator de crescimento transformante alfa e del receptor de fator de crescimento epidérmico. E isso hace, então, existe um aumento de atividade deste canal e uma estimulação pelo TGF-alfa, lo que hace um círculo vicioso de estímulo e que vai produzir, al final, pues, uma proliferação celular e um aumento de sobrevida celular também, como se vê aqui neste esquema, ¿no? Aqui está o receptor de fator de crescimento epidérmico e aí acoplado o fator de crescimento del TGF-alfa. Entonces, bueno, la revisión, todos los primeros señales y síntomas de esta síndrome empiezan en la niñez y van progresando conforme va pasando el tiempo. De los otros hallazgos del síndrome están pseudoanion, ceratosis pilar, hiperhidrosis, plantar, hiperlaxitud articular, el retardo del crecimiento, como ya había mencionado, distrofia ungueal, que puede simular, entonces, todo eso una paquioniquia, alopecia difusa, anormalidades corneales, mayor riesgo también de carcinoma espinocelular, y la calidad de vida de los pacientes está considerablemente alterada. Se sabe que la cetritina reduce parcialmente las áreas de hiperkeratosis, pero no tiene efecto sobre el dolor y sobre el prurito. Entonces, este fue el artículo a que pues yo estudié y traté de decir qué podemos hacer por esta niña, entonces vamos a intentar hacer este medicamento. Este trabajo relata 4 casos y estos 4 casos, 2 eran 2 gemelas y 2 niños varones. Las gemelas se utilizó inicialmente sirolimus por 5 meses y después, como todavía seguían sin caminar y con dolor, se cambió el tratamiento para erlotinib, que fue cuando realmente mejoraron de forma más significativa. Y los otros 2 casos ya fueron directo para erlotinib, y ahí ya refieren entonces que los 4 pacientes, cuando utilizaron erlotinib, tuvieron una mejoría muy importante, tanto de la hiperkeratosis cuanto del dolor y del prurito. Quanto a los efectos colaterales, aquí también mencionan acné y alopecia. Aqui está uma das gemelas utilizando el sirolimus, ¿no? El sirolimus 5 meses se mostró que sí hubo una mejoría en la piel. Y estos los 2 varones, y se ve antes y después de 10 semanas de tratamiento con erlotinib, cómo estuvo mejor la cuestión de la hiperkeratosis. Ese es otro artículo que salió también con el mismo medicamento, con erlotinib, para 3 pacientes diagnosticados con síndrome de OMS y también con las mutaciones, todos tenían mutaciones en TRFP3, ¿no? Ninguna mutación diferente a esa, códigos diferentes, pero la misma mutación ahí, el gen. Aquí antes y después de 90 días de erlotinib y en otro paciente también, y se ve cómo mejoró en estos pacientes la keratodermia. Ese me pareció el caso más impresionante de mejoría. Y este artículo mencionaba también que los pacientes ya estaban en silla de ruedas y empezaron rehabilitación después del tratamiento, o sea, algún ya comenzando a caminar. Então, a señalização de TRPV3 conduz à transativação do receptor de fator de crescimento epidérmico, e aí a pensar que o propósito de utilizar um inibidor para esse receptor poderia romper esse círculo vicioso de ativação recíproca de TRPV3 com o receptor, não? E, de fato, provavelmente isso passa. O tratamento com erlotinib induz, então, uma remissão da keratodermia nos pacientes, né? Todos publicados, em que eu tive a oportunidade de tratar também, e parece, então, que sim, pode ser útil. Eu penso que aqui pongo alguns de los, mandar revisión, assim, de lo que temos o erlotinib em el mercado, em Brasil, el Tarceva, com essas 3 apresentações. É um tratamento que está disponível para o tratamento de carcinoma de pulmão, não pequenas células, né, del câncer de pulmão, não pequenas células,
e em forma metastásica ou localmente avançado, né? E pacientes em bula maiores de 18 anos, para pacientes maiores de 18 anos. O preço é muito alto, creio que já se comentou hoje. Em Brasil chega a como R$3.000, isso está como $600. A caja tem 30 tabletas, né? E nesta linha, por exemplo, se começou com 2 tabletas mês, mas agora está usando 2 cajas ao mês e agora está usando 3 cajas ao mês. E isso chega a um total de $1.800 mês, que é um preço alto. Pero bueno, aqui hicimos em primeiro momento, os papás compravam o medicamento e agora já está recebendo do governo mediante todo um processo de justificação por el quadro clínico, por todo o que a niña ha passado e por los artículos científicos que já estão publicados. Todo mundo. E os efeitos adversos aqui, claro que se considera doses mais altas do que se utiliza aqui para lo que está señalizado para esta síndrome. As doses para câncer de pulmão é muito mais elevada, pero os efeitos adversos, hepatites, ceratites, uveitis, conjuntivitis, e os que já observamos aqui neste caso, que é acne, alopecia, paroniquia e algumas infecções. Entonces, el Rotinib puede ser una buena opción de tratamiento para casos de síndrome de OMS asociados a mutaciones de DRPP3. Mejora placas hiperqueratóxicas, pues principalmente el prurito y el dolor, y sí puede hacer volver a caminar los pacientes, los que es algo muy así, una luz al fin del túnel. Yo pienso, ¿no? Y es muy importante el seguimiento multidisciplinar de estos pacientes, porque como vimos en este caso, es muy común tener alteraciones hormonales asociadas, sobre todo del crecimiento, ¿no? Tanto referente ya innato al síndrome, cuanto más asociada a pacientes que ya usaron acetretina. Entonces, todo eso hay que ser valorado de forma multidisciplinar. Muchas gracias y bueno, aquí estoy por si hay alguna pregunta. Muy buen caso, doctora. Realmente tenemos que entender que estamos hablando de una enfermedad mutilante. En otras épocas esto realmente llegaba a mutilar al chico, y que lleguemos a tener la posibilidad de una terapéutica de esto no tiene valor. Realmente. Y es fantástico. Salga lo que salga, Es salga lo que fantástico. saliere, realmente es importante esto. Además, sumado al hecho que el acitretin o el etretinato tenemos el problema en pediatría, ¿no? De poderlo dar. Una de las cosas que le agregaría, como en todas las keratodermias, que claro, como pediatra después nos olvidamos, pero hacer el seguimiento para los carcinomas futuros que pueden llegar a tener estos chicos, asociados a carcinomas espinocelulares. Digamos, tampoco hay una gran cantidad de pacientes publicados, pero la realidad es la asociación que puede tener con el carcinoma. Pero excelente trabajo y realmente, doctora, la felicito. No sé, ¿alguna pregunta más? No, Sí, quizá yo digo que la esperanza es que la mayor cantidad de publicaciones, porque síndromes raros no tiene tantas publicaciones, no tiene tanto volumen, ¿no? Pero hay que tener más publicaciones para que se pueda incorporar eso en bula, que se pueda hacer la prescripción de ese medicamento con más facilidad, porque sí conseguimos, pero fue muy difícil. Y bueno, pues los papás tuvieron que hacer como que todo imposible para comprar el medicamento El porque problema de era... las enfermedades que nosotros llamamos huérfanas, doctora, Sí. donde no es ganancia para las empresas, entonces no podemos tener mucho desarrollo. Y los sistemas de salud tratan en lo posible de no meterse mucho a pagar estas cosas. Pero hay que pelearla. Acá nos pasa lo mismo con otras Sí. patologías. Graciela lo sabe muy bien esto, pero en la medida que uno lo pelea, lo consigue como usted lo consiguió. Muy bien. Muy bien, felicitaciones realmente. Bueno, yo ya
sabes que te felicito. Realmente estuvo espectacular. Gracias, Graciela, gracias. Y además el problema está que, bueno, el que ustedes tengan esta medicación y esta respuesta, bueno, nos lleva a nosotros que con nuestros pacientes a hacer lo mismo, ¿no? A animarnos y a luchar por estas cosas. Como vos decís, la citotina, cuando son chicos tenés que estar una espada de Damocles, midiéndolo todos los meses, cada 2 meses, crece, no crece, porque si no después le solidificaste los cartílagos y ¿a quién le contás? ¿Qué haces? ¿No? Porque eso también es una cosa, uno es el responsable delante del paciente. Y así, bueno, saber que tenemos otras opciones que nos permite decir, bueno, un tiempo de descanso y hago esto, es importantísimo. Muchísimas gracias, ¿eh? Y perdón la hora. Y basta de hablar. Gracias. Y siguen las cosas, Dios mío. Un abrazo, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Agustín o O sea que después Pedro, tenemos algo lindo para el final, ¿eh? ¿quién presenta? Vamos a continuar. Alejandro va a presentar el siguiente Pedro, panelista. Pedro. Bueno, ahora vamos a dar paso al doctor Pedro Barbosa, que es residente de dermatología del Hospital Universitario Austral, para que haga su disertación. Gracias, buenas tardes, gracias por la presentación. Bueno, como recién dijeron, mi nombre es Pedro Barbosa, soy residente de tercer año del Hospital Universitario Austral y hoy vengo a presentarles un caso. El caso de aplasia cutis y algo más. El caso inicia con una interconsulta que recibimos del servicio de neonatología por presentar una pequeña recién nacida con una lesión congénita en el cuero cabelludo. Como antecedentes relevantes, la paciente presentaba una madre primípara de 36 años sin medicamentos ni antecedentes de relevancia, con escasos controles prenatales. La paciente había nacido por cesárea, una recién nacida femenina de 37 semanas, con peso adecuado para la edad gestacional, al momento de la evaluación de 8 días de vida. En los diagnósticos prenatales se había podido evidenciar una cardiopatía compleja con evidencia de doble sistema pielocalicial derecho y micrognatia. Al examen físico, cuando le vamos a evaluar a la neonatología, podemos observar a nivel del cuero cabelludo una lesión única, circunscrita, a nivel de la línea media frontotemporal, caracterizada por un parche alopésico y atrófico de superficie lisa y brillante, que además tenía asociado unas costras hemáticas. Esta lesión única en cuero cabelludo. Además, cuando continuamos el examen físico de la paciente, observamos esta lesión de partes blandas a nivel del extremo del quinto dedo de la mano derecha, que se interpretó en esta otra foto como una polidactilia posaxial del quinto dedo de la mano derecha, solamente con componente de partes blandas. Asimismo, cuando empezamos a observar a la paciente, se observa esta facies peculiar, con esta base nasal ancha, una micrognatia, y no es evidente en esta foto, pero una implantación baja de las orejas y el pliegue nucal aumentado. En contexto de estos hallazgos, llegamos a un diagnóstico presuntivo de inicialmente una aplasia cutis congénita con estos otros hallazgos al examen físico. Iniciamos una evaluación multidisciplinaria por parte de dermatología, solicitamos una ecografía de partes blandas sin compromiso óseo, que evidenció sin compromiso de las estructuras subyacentes, y una ecografía del sistema nervioso central transfrontalar sin alteraciones. Por parte de cardiología, se continúa estudiando la cardiopatía de la paciente y presentaba una atresia pulmonar con una comunicación interventricular amplia y alteración de los grandes vasos con ramas pulmonares desconectadas versus un tronco arterioso tipo 4. Por parte de oftalmología, la paciente presentaba un entropión inferior bilateral y persistencia del vitrio primario hiperplásico en el ojo izquierdo. En contexto de estas múltiples alteraciones genéticas, se solicitó un cariotipo por parte del equipo de genética. Nuestra impresión diagnóstica en este momento, a partir de los hallazgos del examen físico, fue una aplasia cutis congénita con algunas otras asociaciones. Conocemos la clasificación de Frieden, que divide este conjunto de enfermedades de aplasia cutis asociados o no a otras enfermedades. Podemos recalcar, por ejemplo, el tipo 1, que es la más frecuente, es la aplasia cutis sin asociaciones, con unas lesiones únicamente en cuero cabelludo, y por ejemplo el tipo 2, la aplasia cutis de cuero cabelludo con anomalías en las extremidades, pero que suele hablar de hipoplasia o aplasia de los miembros distales, sin dactilia o ausencia de las falanges.
pero nosotros, en el contexto de nuestra paciente, nos arrimamos un poco más a estudiar y a revisar un poco la bibliografía sobre el tipo 9, es decir, la aplasia cutis congénita asociada a otros síndromes genéticos. Los síndromes genéticos que se asocian a la aplasia cutis son múltiples, no son muy frecuentes, y podemos destacar el síndrome de Johansson-Blizzard, el síndrome de Opitz, la trisomía 13 o síndrome de Patot y el síndrome de Wolff-Hirschhorn. Ahora, buscando un poco las asociaciones de nuestra paciente, tenemos la evidencia de esta aplasia cutis única en cuero cabelludo, estas alteraciones cardiovasculares con el defecto del tabique ventricular, la anomalía de la aorta, esta polidactilia y las alteraciones tanto de las fascias como de la pelvis renal y el uréter. Y arribamos a un diagnóstico presuntivo de una trisomía 13 o síndrome de Patot. Todo esto previo al examen genético. Nos comunicamos con el equipo de pediatría y solicitamos los estudios complementarios. ¿Cómo evolucionó la paciente? El cariotipo a los pocos días confirmó la trisomía del cromosoma 13 y en contexto del pronóstico de esta enfermedad hablamos en profundidad con la familia y con todo el equipo de los posibles desenlaces de la paciente. Se decidió en conjunto priorizar medidas de confort y se decidió el egreso hospitalario. Lamentablemente, a las 3 semanas del egreso, la paciente falleció. Para hablar un poco de aplasia cutis congénita, es este conjunto de enfermedades caracterizadas por, como dice el nombre, una aplasia cutánea, que están generadas por el defecto en el desarrollo de la piel o por destrucción de la piel a nivel intraútero. La mayoría de los casos de la aplasia cutis suelen ser el tipo 1, es decir, que presentan solo compromiso cutáneo y sin asociaciones, y como la localización más frecuente, en el 86%, es en el cuero cabelludo a nivel del vértex. También puede afectar los miembros y el tronco, entre otras localizaciones. Es muy importante recordar que un 15 a 30% de las aplasia cutis pueden tener defectos de las estructuras subyacentes, por ejemplo, del músculo o del hueso, que pueden dejar expuestos estructuras encefálicas como el seno sagital u otras estructuras importantes que pueden llevar a complicaciones que generen un pronóstico incluso peor de estos pacientes, ¿sí? Y siempre recordar que todas estas malformaciones y la aplasia cutis en especial puede estar asociada a otros defectos congénitos o sindrómicos que habría que estudiar. Y hablando un poco de los defectos del músculo o del hueso que puede tener, hay algunos signos sugestivos que podrían aumentar el riesgo de tener estos defectos óseos y o cerebrovasculares, que son aquellas lesiones grandes, mayores a 4 centímetros, localizadas en la línea media, en el vértex, que presentan un collarete característico de pelo, que presentan nódulos en superficie o lesiones vasculares o hemorrágicas, que aquí deberían gatillar sí, un estudio más profundo del cuadro, por ejemplo con ecografías, para evidenciar si hay o no compromiso de estructuras, por ejemplo el seno sagital. Hablando un poco de la trisomía 13 o síndrome de Patot, este es un desorden cromosómico poco prevalente, la prevalencia es de 1,68 por cada 10.000 nacimientos, entendiendo que la gran mayoría de estos pacientes presentan muerte fetal y de mal pronóstico, ya que aunque el periodo de supervivencia en el recién nacido sea variable, la gran mayoría, el 91%, fallecen antes del año, como fue el caso de nuestra paciente. Siempre recordar que el síndrome de Patot tiene muchas alteraciones y anomalías, recalcando siempre las anomalías cardíacas, como tenía nuestra paciente, anomalías craneofaciales, por ejemplo, hendiduras orofaciales, microftalmia o anoftalmia, y anomalías del sistema nervioso central. Pero no olvidarnos de la parte dermatológica, teniendo, por ejemplo, la asociación de la aplasia cutis, que es una asociación común que no se describe mucho, pero es una de las asociaciones, junto con los hemangiomas capilares, el pliegue simiano y alteraciones en las uñas, ¿sí? Queríamos también aprovechar este caso para recordar sobre la importancia de hacer un examen físico completo de todos los recién nacidos, tanto por parte de neonatología y si hay alguna duda también del equipo de dermatología infantil, porque en este trabajo interdisciplinario pudimos arribar a un diagnóstico presuntivo previo a la confirmación genética de esta enfermedad con pronóstico tan importante y ahorrar muchas intervenciones que quizás hubiesen sido ensañamiento terapéutico. Y recordar siempre la importancia de darle importancia a las lesiones de la piel y las asociaciones que pueden tener. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y buenas tardes. Muy bien, Pedro, excelente tu presentación, un caso clínico sumamente interesante, muy poco frecuente. En mis años de pediatra y dermatóloga pediátrica vi uno solo,
que falleció a la semana de vida. Así que sumamente interesante con la Asociación de Aplasia Cutis. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación, algún comentario? Carla. Gracias, Avi. Sí, yo quiero destacar el trabajo del equipo. Bueno, vos participaste de nuestro equipo y sabes cómo funciona, de estar presentes 100%, 24/7, 365 días del año en el hospital. Y nuestra misión de acompañar a nuestros pacientes y a sus familias cuando podemos curar, cuando no acompañar en estas situaciones que lamentablemente no pueden ser modificadas, ¿no? Pero bueno, también darles, como decía Pedro recién, un diagnóstico y un pronóstico y poder acompañarlos en esta situación lo antes posible, disminuyendo en la medida de lo posible la incertidumbre. Sabemos que ayuda un montón a los pacientes y entendemos, como decía recién Pedro, el rol del dermatólogo pediatra en la posibilidad de considerar estas lesiones cutáneas que parecerían aisladas dentro de un contexto clínico complejo como el que presentaba el paciente, digamos, y poder, digamos, ayudar a nuestros colegas pediatras y neonatólogos a tener una aproximación rápida a la situación que estamos planteando y que estamos viviendo. Así que, bueno, le agradezco muchísimo a Pedro también una excelente presentación y saludar a todos y felicitar nuevamente a Graciela por estos eventos que nos ayudan a repasar, a recordar y a aprender un montón de toda nuestra labor diaria. No, gracias a ustedes, muy lindo caso. Va, el regalo lindo no es tan lindo, es más triste que digamos otra cosa, pero bueno, a seguir nomás, a seguir que ya estamos al final. Hay que continuar. Nos falta solamente una disertación. Alejandro va a presentar. Bueno, vamos a dar lugar a la doctora Karina Dagberien. Es médica pediatra, dermatóloga infantil en formación, está cursando un segundo año de la carrera de dermatología pediátrica en el Hospital Garrahan. Así que ahora le damos paso a su disertación. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se ve y se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, como bien me presentó Alejandro, soy pediatra y me encuentro realizando la carrera de especialista en dermatología infantil en el Hospital de Garrahan. En este caso presentaremos a una paciente con un hemangiendotelioma caposiforme y una neurofibromatosis tipo 1. Se trata de una paciente femenina de 1 mes de vida, recién nacida de término, con un peso adecuado para su edad gestacional, de un embarazo controlado. Fue derivada desde otra institución por presentar una tumoración en el miembro inferior derecho que abarcaba desde el muslo hasta la planta del pie. Como podemos ver en las iconografías, se ve una tumoración de coloración violácea con una piel indurada. Además, al examen físico presentaba múltiples manchas café con leche, mayores a 0,5 centímetros, localizadas principalmente en el tronco. Ante esta paciente nos encontramos con una sospecha diagnóstica de un hemangiendotelioma caposiforme y una neurofibromatosis. Como parte de los estudios complementarios que se le solicitaron, nos encontramos con un laboratorio donde se observa una hemoglobina de 7,7, si la paciente se encontraba anémica y con una plaquetopenia, con una alteración en su coagulación, con un dímero D elevado y un fibrinógeno disminuido. Frente a la tumoración que presentaba esta paciente y al laboratorio, nos encontramos frente a un fenómeno de Casabach-Merritt, una complicación que puede ocurrir en el hemangiendotelioma caposiforme. Además, se le realizó interconsulta con cardiología, quienes diagnostican una comunicación interauricular con ostium secundum grande. Para poder confirmar la sospecha diagnóstica, se le realizó una biopsia mediante Losange realizada por cirugía plástica.
A nivel histológico, podemos observar a gran aumento, tanto en dermis como en hipodermis, capilares y canales vasculares pequeños que están rodeados por células fusadas dispuestas en forma de nidos. Acá podemos observarlo a mayor aumento, ¿sí? Los capilares y las células fusadas a nivel de la hipodermis. Se realizaron diferentes marcaciones, entre ellas de 240 y CD31, frente a los cuales resultaron positivos, confirmando estos hallazgos el diagnóstico de hemangioendoteloma caposiforme. Como parte de su evolución, la paciente evolucionó favorablemente. Ella recibió durante 3 años diferentes tratamientos, entre ellos corticoide sistémico, vincristina y sirolimus, y fue seguida por el grupo interdisciplinario de anomalías vasculares de nuestro hospital y sigue actualmente en seguimiento. Esta es la paciente, actualmente tiene 10 años, podemos observar que presenta mayor cantidad de máculas café con leche, dispuestas principalmente en tronco, también a nivel de las extremidades, en este caso mayores a 1,5 centímetros. Además podemos observar una cicatriz a nivel external, que fue secundaria al cierre quirúrgico de su comunicación interauricular y su ostium secundum. Como parte también de estudio, digamos, se estudió la familia de esta paciente y se encontró retrospectivamente que el padre se le diagnostica una neurofibromatosis también tipo 1, presentaba múltiples manchas café con leche y un neurofibroma. En esta iconografía podemos observar cómo quedó actualmente la imagen de hemangioendoteloma caposiforme. Se observa una hiperpigmentación y un engrosamiento de la piel a dicho nivel. Acá en estas 2 fotos comparativas, para que recuerden la foto inicial y cómo se encuentra actualmente la paciente, luego de haber realizado los tratamientos mencionados. Desde el 2016 ella se encuentra sin ningún tipo de tratamiento para su hemangioendoteloma. Y el interés del caso presentado se trata de una asociación de 2 entidades que no se encuentra escrita en la literatura hasta el momento. Sabemos que la neurofibromatosis tipo 1 se trata de un trastorno neurocutáneo de herencia autosómica dominante, en donde hay una alteración en el gen de la neurofibromina, que es una proteína que ejerce un efecto regulador negativo en la vía RAS-MAP quinasas. Y a su vez, en el hemangioendoteloma caposiforme se describió una mutación en el gen GNA14 que codifica para la subunidad alfa de la proteína G, digamos, que está acoplada a la proteína, al receptor de proteína G, que su activación estimularía las vías celulares, entre ellas la AKT y la MAP quinasas. Entonces nos planteamos si estas 2 entidades podrían estar relacionados debido a alguna alteración de la señalización RAS-MAP quinasas. En el caso de nuestra paciente no se le realizó el estudio genético, pero nos queda esta pregunta para poder resolverlo eventualmente, ¿no? Frente a un caso de similares características. Desde ya, muchas gracias. Espero que les haya interesado el caso. ¿Qué más que decir que muchas gracias, doctora, realmente? Por favor. Muchas gracias a todos porque fueron excelentes las presentaciones todas. Simplemente yo le agregaría nada más algo que seguramente también pensó Bettina, ante una lesión tumoral en un chiquito, en ese momento también tenés que pensar en otro tipo de sarcomas. Sí, por obviamente, y lo primero que tenés que ir a hacer una biopsia, digamos, de tipo incisional para ver, investigar. Pero realmente sí. Gracias por compartir tu conocimiento. Por favor, Sí, un placer. realmente muy... Pero lo que queda, me parece importante que quede como de enseñanza, ¿no? Cada vez que vean esas lesiones vasculares, recuerden siempre la interconsulta con el hematólogo, el estudio de coagulación, como que es urgencia, ¿no? Pensar en la urgencia neonatal, la urgencia en dermatología pediátrica es eso, porque ellos empiezan a consumir y ahí tenemos un dolor. Y también, recordemos que hoy tenemos la posibilidad de salvar a estos chicos. Hace seguro, 20 años atrás se nos iban por lo menos el 50%. Sí, totalmente.
Pero bueno, tener la alarma eso, 2 consultas, hago la eco, hago todo, voy a, en este momento que le hagan las plaquetas, el coagulograma, digamos, todo en el momento, porque es una urgencia. Que así, me encantó todo y bueno, y llegamos al final, chicos, gracias a todos porque ustedes me acompañaron al final de la jornada.